El conflicto armado interno de Colombia es una guerra que acontece en lugares apartados del país, con violencia de alta frecuencia pero baja intensidad. Incluso logra volverse invisible. Colombia es un país donde el poder lo tienen las personas que tienen plata. Estos dos tienen más valor que la vida. El conflicto armado puede resumirse en las palabras miedo, inseguridad, tristeza, rabia y sufrimiento. La mayoría de los colombianos no podemos entender el dolor por el que han pasado nuestros compatriotas. La mayor parte de la guerra se ha librado en el campo, y por eso en la ciudad la situación puede llegar a sentirse lejana. El conflicto ha dejado a su paso una gran cantidad de víctimas. Una perspectiva de las víctimas la tiene Raúl, un profesor de 54 años que inició su carrera en el municipio de Ituango y fue trasladado al municipio de Briceño a sus 21 años, donde estuvo más de una década. Raúl llegó como director a la escuela de una vereda que no contaba con profesor hacía más de 5 años. Con la ayuda del municipio y la comunidad, pudo adecuar las instalaciones y poner en marcha la educación que atendería a muchos niños. A los 5 meses de su llegada, fue testigo de una masacre en la vereda, en la que el Frente 36 de las FARC mató a 5 padres de los niños de la escuela. Unos días antes del suceso, un grupo armado, en su mayoría muchachos jóvenes, llegaron hasta la escuela y le solicitaron a Raúl convocar una reunión inmediata con los padres de familia. A la reunión no llegaron todos los padres que los guerrilleros esperaban. Sin embargo, el encuentro tuvo una duración de 2 horas en las que dejaron claras las reglas que se debían seguir en la vereda y el aporte que se debía tener con el profesor por las carencias con las que contaba el sitio. La reunión terminó y el grupo armado dejó claro que se iría esa misma noche. Eso no ocurrió. En la noche fueron a una casa de la vereda a asesinar a un padre que no había estado en la reunión. Según cuentan testigos, al hombre le dieron un tiro en la sien frente a su esposa y sus hijos. A la mañana siguiente, los guerrilleros manifestaron nuevamente que se irían, pero permanecieron escondidos hasta la noche y asesinaron a otros 4 padres de familia. Después de esto, la vereda sufrió un grado de conmoción que hizo a muchas familias desplazarse lejos de sus hogares y a muchos niños retirarse de la escuela. Raúl asumió un papel importante en el que logró convencer a varios niños de volver a sus estudios. Convocó reuniones con padres de familia en las que buscó mejorar el panorama de los hijos de las víctimas y se enfocó en ser un apoyo para la comunidad que buscaba reconstruirse después del acontecimiento. Otra de las perspectivas que tenemos de conflicto es de Alejandro, un maestro rural por vocación y con más de 35 años de experiencia en muchas de las veredas que han venido soportando el infortunio del conflicto, principalmente en Briceño, Antioquia. Esta región siempre tuvo presencia de grupos armados. Allí las confrontaciones eran permanentes y aunque quisiera mantenerse al margen, esto le resultaba imposible, ya que por lo general tocaba presenciar muchas situaciones bastante delicadas. Allí no solo había presencia de grupos armados como la FARC, sino también la delincuencia común. Así que en muchas ocasiones, cuando ocurrían enfrentamientos entre ellos, quedaban en medio de los ataques. Un día se encontraba en el salón trabajando con sus estudiantes y de un momento a otro divisaron un grupo armado enfrente de la escuela. Luego se escucharon gritos de la gente que decía: "Profe, dígale a los niños que se metan debajo de los pupitres para que no vaya a pasar nada". Todos se tiraron al suelo, estaban muy asustados y gritaban. Esto fue bastante desesperante, ya que se sentía impotente y fue una situación que lo marcó para siempre. En muchos casos la guerrilla se acercaba a la escuela para pedir favores, a veces solo por miedo a ellos se les colaboraba, pero de todas maneras cuando se sentía demasiado involucrado, de manera muy prudente se les decía que no se les podía colaborar y que entendieran. En general no tuvo problemas con ellos. El conflicto del municipio se incrementó en el momento en que la población decidió acogerse de los cultivos ilícitos. Entonces, lógicamente, los grupos armados empezaron a desplegarse por el sector, buscando aliados para así generar mayores ganancias económicas. Incluso en muchas ocasiones los estudiantes pedían permiso para faltar a clase y así poder dedicarse al cultivo de la coca. Hablar sobre este tema y aconsejarlos sobre la importancia de no abandonar su proceso formativo implicaba un riesgo para su propia seguridad, pero sin embargo se hacía realmente necesario cuando los estudiantes faltaban por un largo periodo de tiempo a clases. Hubo muchas masacres en la región, pero para él una que le resultó más tensionante fue la del Aro. La vereda donde vivía y trabajaba estaba muy cerca de este corregimiento de Ituango. Desde ahí se visualizaba todo el desastre, se veían los helicópteros y se escuchaban las ráfagas de las ametralladoras. Si bien es importante conocer nuestra historia, el cambio real está en aportar con nuestras acciones diarias al fin de esta guerra silenciosa que ha desangrado nuestro país.
Cada uno de nosotros es el problema y también la solución.